Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a No hay Derecho, el lugar donde hablamos de, evidentemente, de derecho. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Ya hacía tiempo. Yo soy Miguel Ángel Velarde, ya saben, su humilde abogado de provincias. ¡Protesto! Esto es una absurda demostración de jactancia. Y aquí vamos a seguir hablando de la Constitución, pero en lugar de hacerlo de forma ordenada y seguir por los mismos artículos que estábamos antes, vamos a continuar por otra cosa que está mucho más de moda ahora mismo y mucho más mediática, que es el tema del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial, quién elige a los órganos de gobierno del Poder Judicial, qué son los órganos de gobierno del Poder Judicial, porque bien se piensa que los órganos de gobierno del Poder Judicial pueden ordenarle algo a los jueces, ¿no? Decirle que cómo tienen que interpretar, qué tienen que decir, y eso no es así. Para cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento en culturilla general, cosa que no ocurre en nuestro país, por desgracia. Por favor, si a mí no me gusta que me interrumpan cuando estoy insultando, ¿quieres un cigarro? Bueno, no me lío, ¿no? Y antes de seguir estudiando estos artículos, vamos a hacer unas pequeñas consideraciones previas. Una consideración acerca de lo que significa la independencia judicial. Eso que se habla por ahí, no se sabe muy bien lo que es, existe, no existe, es como el monstruo del lago Ness, que hay quien dice que lo ha visto, pero nunca se ha terminado de fotografiar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Recordemos el artículo 1 de la Constitución Española, ya lo vimos hace unos cuantos vídeos, hace ya mucho tiempo. El artículo 1 que dice España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que bla, 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 que es un Estado de derecho. Para resumir un poquito los vídeos anteriores, que os recomiendo que veáis, una democracia es un tipo específico de Estado de Derecho. Por eso nuestra Constitución habla de Estado democrático de derecho, ¿no? Estado social y democrático de derecho. Es un Estado de derecho en el que la elección de algunos de sus órganos de poder se hace mediante algún tipo de sufragio. En el caso español, lo que se elige son el órgano, el legislativo, el órgano que hace las leyes, y se hace mediante sufragio universal. Y si es un tipo especial de Estado de Derecho, ya hemos visto en otros vídeos que Estado de Derecho es una organización política, un tipo de Estado, en la que se supone, lo que se da por sentado, que el poder está sometido a normas. El poder está sometido a una serie de regulaciones, una serie de límites, porque ustedes y yo, actualmente, la mayor amenaza que tiene un ciudadano proviene no de bárbaros que vienen a caballo lanzando flechas y saqueando las granjas, sino del propio poder, del propio Estado. ¡No quebranté la ley! ¡Yo soy la ley! Eso hace que la principal preocupación de un ordenamiento jurídico de una sociedad sea impedir que ese Estado caiga bajo la bota de un tirano opresor, de alguien que tenga el poder absoluto. ¿Y qué garantías se ponen para impedir eso? Pues se pone varias, que ya hemos visto, principalmente una serie de derechos fundamentales, que son esferas privadas de una persona en la que ningún poder puede entrar, una serie de normas que obligan a todos los poderes y sobre todo un sistema de lo que los anglosajones llaman sistemas de balanzas y contrapesos. Se divide el poder en varias cajitas independientes, cada una de las cuales tiene una parte de ese poder y controla al resto. Ya hemos visto que en un Estado moderno hay básicamente tres poderes, más uno. El poder que hace las leyes, el legislativo. ¡Orden, señor Sims! No tiene usted la palabra. El poder que ejecuta esas leyes en la práctica, que tiene que ser una serie de personas técnicas que cojan esas leyes y la apliquen a la realidad. El ejecutivo. Y un árbitro imparcial, que es el judicial. ¡Silencio! ¡Orden! Quítense el sombrero. Y fuera los jarros. Hay mucha gente aquí hoy. Ya sé que en España y últimamente en muchas zonas y muchos países de nuestro hemisferio occidental, como buenas víctimas de la educación reglada que tenemos, pues pensamos que el poder debe de ser esa persona maravillosa y bondadosa que tiene que tener todo el poder y tiene que acaparar todos los poderes para que, gracias a su bondad, todos caigamos bajo su amoroso puño de hierro y hacer el bien y que todos seamos felices. Pero no, eso no funciona. Miles de años de historia nos demuestran que eso no funciona. Por cierto,
Ese más uno que decía los tres poderes es el constituyente, es decir, el que redacta la Constitución no es ninguno de los tres poderes, aunque se asemeje al legislativo, es previo a esos tres poderes porque la Constitución es la que crea, la que legitima esos tres poderes, ¿no? Ninguno de esos tres poderes es legítimo si se inmiscuye en las esferas de actuación del otro poder. Ninguno de esos tres poderes es legítimo si no respeta los principios fundamentales en los que se basa el Estado de Derecho. Ninguno de esos tres poderes es legítimo si se inmiscuye en las esferas de privacidad de esos individuos, esas esferas a las que llamamos derechos fundamentales, que no pueden ser tocadas, ¿no? Y esos principios de separación de poderes, esos principios de interpretación de las normas, esos principios de derechos fundamentales, no están sujetos a votación. Es decir, no solo no están sujetos a que esos poderes se metan en ellos y los destruyan, es que ni siquiera están sujetos a votación por parte de los ciudadanos, porque constituyen la base en la que se cimienta la legitimidad del poder. Es decir, si usted, ciudadano, decide, entre todos votamos que el 90% de los ciudadanos eliminar la libertad de expresión, o el derecho a la vida humana, o la separación de poderes, acabamos de destruir el Estado de Derecho. Estamos en otra cosa, ya no es un Estado de Derecho. No sé, eso pasa en Irán, por ejemplo, Corea del Norte, la Alemania nazi. Efectivamente, esos principios fundamentales del Estado de Derecho se abolieron, pero ya no es un Estado de Derecho y, por lo tanto, si no es un Estado de Derecho, no es una democracia. Y digo esto porque se está escuchando por ahí cosas como que el Poder Judicial debe de representar la sensibilidad, las distintas sensibilidades que salen de las urnas. Esto de las sensibilidades, la deriva hacia la cursilería de nuestras sociedades, bueno, vamos a dejar de hablar de cosas patéticas. Esto se parece peligrosamente a una doctrina vigente en la Alemania de los años 30, ya sabéis de lo que hablo, que se llamó la doctrina del sano espíritu del pueblo alemán. Es decir, cuando alguien cometía un delito, pero ese delito estaba de acuerdo con el sano espíritu del pueblo alemán, por ejemplo, pegarle a una persona de una raza inferior o a alguien que no comulgara con las ideas del gobierno, pues ese delito pues tenía una atenuante o incluso una eximente. Si a alguien se le absolvía de un delito, alguien no había cometido un delito, pero su actuación no estaba de acuerdo con ese sano espíritu del pueblo alemán, pues a pesar de no ser punible lo que había hecho, pues se le podía castigar, ¿no? Y tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil y en determinadas cosas, ¿no? Y claro, ¿quién era el que decía o establecía qué es lo que decía y qué es lo que estaba de acuerdo o en contra del sano espíritu del pueblo alemán? Pues como siempre, cada vez que se destruye la separación de poderes y se eliminan los derechos fundamentales y se dejan de aplicar los principios básicos de un Estado de Derecho, pues al final el espíritu del pueblo, la voluntad del pueblo lo decide quien se erige como gobernante de ese pueblo, es decir, el líder supremo. Yo soy el Senado. Y ese líder supremo, una vez ha sido elegido por el pueblo y está legitimado por esos votos, pues puede perfectamente eliminar cualquier garantía que permita que las siguientes votaciones sean libres, o incluso eliminar las votaciones directamente. Pero ya hoy en día no se lleva eso. Ahora en las dictaduras modernas, en ellas se sigue votando aunque no se permita elegir a ciertas personas y se bloqueen determinadas garantías. Esto ya lo conocéis todos perfectamente. De modo que desde este punto de vista, ¿qué pasa con el Poder Judicial? El árbitro, la persona que tiene que dirimir controversias. Pues teniendo en cuenta que esas controversias pueden surgir entre ciudadanos y el poder, entre distintos poderes dentro del Estado, entre distintas facciones dentro del mismo poder, por ejemplo, distintos grupos políticos dentro del legislativo, ¿no? Pues ese árbitro debe de ser imparcial. Ese árbitro no debe de tener una ideología predeterminada, porque si ese árbitro ya tiene la ideología de quien gobierna, todos sabemos lo que va a decidir, con lo cual cualquier disputa, cualquier problema que haya que dirimir entre quien gobierna y cualquier otra persona, pues la va a ganar quien gobierna. ¿Qué diferencia hay entre eso y el poder absoluto de un gobernante dictatorial? Ninguno. ¿Por qué tiene, por tanto, que ser imparcial e independiente el Poder Judicial? Pues precisamente para eso, para evitar que nadie, ni en el Poder Ejecutivo principalmente, ni en el Poder Legislativo, se erija como un poder absoluto totalmente ajeno a los principios básicos que lo controlan, porque todo el poder, incluyendo el de las personas bondadosas que todo lo quieren por el bien de su pueblo, todo poder tiene que ser controlado. ¿Querría decirme, por favor, señor Howard, por qué tendría que cambiar un tirano
que está a 3000 millas por 3000 tiranos que están a 1 milla de aquí. ¿Cómo garantizamos esta independencia? Pues una forma de hacerlo, que es lo que aplicamos nosotros aquí, es que cualquier ciudadano pueda ser juez. Solo hace falta que estudies Derecho y que apruebes unas oposiciones, y ya eres juez. Con lo cual puede ser juez una persona de derecha, una persona de izquierda, una persona delantero centro, alguien del Betis Balompié, alguien a quien no le gusta la pizza con piña, alguien a quien no le gustan los gatos, cualquiera puede ser juez. Solo con la condición de que tenga unos conocimientos elementales de derecho, que son los que se dan en la facultad de derecho, que tampoco son tantos, no vayamos aquí a ponernos... y que apruebe unas oposiciones, porque las plazas son limitadas, hay que establecer un método objetivo de acceso a la plaza. No es que las oposiciones garanticen que vaya a ser el más listo, sino que van a garantizar que el que sale no va a ser elegido a dedo por el poder. ¿Entendemos ya? Segunda forma de garantizar la independencia judicial. Independientemente de quién seas el poder, seas un traficante de drogas de un polígono perdido, a ti te va a tocar el juez predeterminado por la ley. Es decir, la ley establece unos criterios previos y conocidos por cualquiera que quiera leerse la ley o buscarlo en internet, que le va a decir qué juez le va a tocar, tanto en lo civil como en lo penal, como en lo contencioso administrativo o en lo laboral. Y unos criterios que suelen ser por el domicilio, por dónde está la deuda, por dónde se realizaron los hechos, ¿no? Y ese juez que te puede tocar no puede recibir órdenes ni instrucciones de ningún otro organismo. Cuando hablamos del gobierno de los jueces, y a esto vamos la tercera garantía, el gobierno de los jueces, gobierno entre comillas, se establece a los efectos meramente organizativos, administrativos. Vamos a nombrar un juez de este juzgado que ha quedado vacante, ¿vale? Pues seguimos unas normas y nombramos a esta persona que es la que, según estas normas, tiene que establecerse, ¿no? Entonces, el gobierno de los jueces no puede decirle a un juez de primera instancia de Sevilla o de Murcia cuál tiene que ser su criterio de interpretación o cuál tiene que ser su sensibilidad, que ahora está muy de moda la palabra, cuál tiene que ser su sensibilidad en un determinado caso concreto o en todos los casos concretos. El gobierno de los jueces está para establecer cómo se pagan los trienios, qué juez se jubila este año, cómo se lo sustituye y poco más. Pero esos jueces no están sujetos a ningún tipo de control, pueden hacer lo que quieran, son un poder absoluto. No, esos jueces están sujetos a la ley. Esos jueces tienen que aplicar la ley. ¿Y quién hace la ley? El poder legislativo, que sí está elegido por los ciudadanos. Y esa ley es la que refleja esa sensibilidad que tanto le gusta decir a los cursis, salida de las urnas. Despierte, Copérnico. La ley sigue estando del lado de los legisladores y todo se mueve alrededor de ellos. ¿Pero esa ley la interpretan después como ellos quieran? No. Esa ley se interpreta de acuerdo de unas reglas, una hermenéutica jurídica. Y esas reglas básicamente son la aplicación de esos principios jurídicos previos al Estado de Derecho en los que se basa la legitimación de todos los poderes. Derechos fundamentales, principios básicos de separación de poderes y tal, ¿no? ¿Quiere decir eso que todos los jueces son seres de luz, ángeles ajenos a la ideología? No. Eso no, evidentemente, le puede a usted tocar un juez de izquierda, un juez de derecha, o un juez al que le guste la pizza con piña, o un juez al que no le gusten los gatos. Pero ese juez, a la hora de aplicar esa ley, tiene que aplicar esos principios jurídicos básicos. Y después, dentro de esas reglas que tiene que aplicar, que ya acotan bastante su propia voluntad personal e ideología, evidentemente puede subyacer esa ideología suya propia, de un juez que le ha tocado a usted por azar, y que tiene otros órganos por encima a los que usted puede apelar, otros jueces que pueden tener la misma ideología que el de antes u otro, pero que le tocan por azar, que van a actuar de segunda instancia en el caso de que usted considere que el juez ha incumplido la ley o ha incumplido esos principios básicos. Si el juez ha aplicado la ley y ha aplicado esos principios básicos, da igual la ideología que tenga, porque la segunda instancia, aunque sea de una ideología completamente opuesta, le va a decir a usted, oiga, aquí se ha cumplido la ley, se ha cumplido la norma. Y así usted puede pleitear contra la administración, es decir, puede usted pleitear contra el poder, teniendo una razonable expectativa de que le den la razón si la tiene. Bueno, así un grupo político puede pleitear contra otro teniendo una razonable expectativa de que si tiene razón se la pueden dar.
De otra forma, el que gobierna siempre ganaría en todos los pleitos, y si gana en todos los pleitos significa que nadie puede oponérsele, y si nadie puede oponérsele no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de una dictadura. Y bien establecido esto, bien establecido que estos son reglas para un Estado de Derecho y por lo tanto para una democracia, vamos a la parte que está ahora en entredicho, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que aquí coloquialmente se habla del gobierno de los jueces. Un gobierno que no es tal, o que no debería ser tal, porque realmente no puede decirle a los jueces cómo tienen que interpretar las normas ni en qué sentido fallar. ¿Por qué hay tales problemas ahora mismo con ese Consejo General del Poder Judicial si solamente se dedica a temas administrativos? Porque este órgano además elige al presidente del Tribunal Supremo. Ya empezamos a ver temas políticos por medio, ¿no? Y además elige a una serie de magistrados del Tribunal Supremo y otros cuantos del Tribunal Constitucional. Y aquí empezamos en las trampas que se producen en el Estado de Derecho. Cuando se abren las puertas un poquito a determinadas rendijas que violen esos principios fundamentales, cuando se abren las puertas un poquito para esos huequecitos, las puertas terminan abriéndose completamente. ¿Qué se dijo en 1985? No, vamos a ponernos de acuerdo para que la mayoría que debe elegir a estos miembros del Consejo General del Poder Judicial sea tan amplia que el gobierno o el grupo parlamentario que sostiene al gobierno no tenga suficiente poder para nombrarlos. Eso significa que para nombrar estos órganos, la independencia del Poder Judicial, de sus órganos de gobierno y del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, está garantizada porque se necesita tal cantidad de personas que están de acuerdo que es imposible que un solo grupo parlamentario, que una sola ideología, que un solo gobierno, que una sola persona pueda ponerlos. Con lo cual, evitamos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo controlen al Poder Judicial y este sea partidario. 3/5, vale. Ya hablaremos exactamente cómo se produjo esta modificación legislativa, seguramente en el siguiente vídeo, y cómo se hace realmente. Os hago un adelanto. El gobierno y la oposición no tienen que pactar nada, porque el gobierno aquí no pinta nada. La oposición tampoco. Son los diputados y senadores los que tienen que elegirlo, ¿vale? Lo que pasa es que en nuestro país, en el que el poder legislativo es una pantomima, pues claro, eso no se entiende. Corrupción, escisiones y un descontento general. Bien, pues abierto la puerta a que sea el legislativo el que elija a los órganos de gobierno del Poder Judicial, habiendo esa rendijita de 3/5, que es una garantía, ¿no? Se va a tener tanto consenso que no, ya se abre la puerta entera. Ahora se está hablando de que solo con mayoría es suficiente. Primero mayoría absoluta, con lo cual garantizas que los grupos que sostienen al gobierno son los que van a elegir a esos jueces, esos magistrados, y ahora después se está hablando de mayorías simples y tal, ¿no? Con lo cual hemos abierto la puerta a que el legislativo, que en España es un títere del ejecutivo, sea en la práctica el ejecutivo el que elija el sistema de gobierno de los jueces. Y en la práctica estamos destruyendo una de las garantías del Estado de Derecho. Y estamos tan contentos, nos da igual, hasta discutimos, no, hombre, es que la sensibilidad democrática de los jueces, ¿qué sensibilidad democrática de los jueces? Los jueces pueden tener ellos la sensibilidad que les dé la gana, pero el Poder Judicial debe de ser independiente, y debe ser independiente porque si no lo es, no estamos en un Estado de Derecho, estamos en un sistema en el que manda decide todo. Los jueces que tienen que dirimir esa controversia los pone él. ¿Para qué sirven? ¿No? Tenemos el poder absoluto, ¿no? ¿Eso es lo que queremos? Sí, porque ahora están los buenos. ¿Y cuando estén los otros? Entonces sí querremos lo mismo. Cuando el que esté en el poder sea de otra ideología. No, porque así me garantizo... Ahí está el truco, ¿eh? Así me garantizo que jamás voy a soltar el poder. Oye, ¿y si pasa algo y lo sueltas y el poder absoluto lo tiene el de otra ideología? ¿También estaremos tan contentos? ¿No será mejor impedir que nadie lo tenga? Yo lo suelto, ahí cada uno. Yo digo que no se puede administrar imparcialmente una ley impía. Solo irán a destruir, solo irán a castigar. Y les advierto que una ley injusta, al igual que el cólera, aniquila y destruye a todos los que la defienden y a todos los que la desafían. Pero bueno, ya seguiremos un poquito más adelante con este asunto y ya
desgranaremos un poquito cómo se elige al Consejo General del Poder Judicial y para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial en base a lo que dice la Constitución. De momento lo dejo aquí, que ha sido muy largo. Muchísimas gracias por escucharme. Esto ha sido No hay derecho. Yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincia. Si tienen cualquier cosa me pueden poner lo que sea en los comentarios. Sugerencias, solicitudes, que no les ha gustado, que mi chaqueta les parece horrenda. Hay muchas cosas, que no me plancho las camisas, lo que ustedes quieran. Y les espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.